Reunión de esta noche y creo pues que para los que han estado ya en otras reuniones, si usted se fija, no se va buscando tanto el énfasis como que sea una predicación, ¿verdad? Porque predicaciones pues hay un gran montón, pero la idea es precisamente de que vaya, como algunos de los que están acá pues son estudiantes de teología y cosas así por el estilo. Entonces, pensando en la edificación, pensando en, ¿cómo se llama? La edificación pastoral, ¿va? De que quieras o no, siempre se hace necesario. Entonces, básicamente, la idea de estos estudios es precisamente pensar en ese tipo de gente que necesita alimentarse por su cuenta y que en algún momento, por ejemplo, estos estudios, ya sea si usted lo quiere dar completo o agarrar tal vez alguna parte y explicar esa parte, pues también ahí como que va a ser otra cosa interesante. Entonces, este día vamos a hablar acerca de el Éxodo, vamos a hablar acerca de el Éxodo y vamos a ver, se va a dar cuenta pues a medida que vayamos avanzando en el estudio pues de que hay algunas cosas muy bonitas, muy interesantes que vamos a poder ver. Vamos a comenzar primeramente pues hablando acerca del Éxodo, una situación que está muy importante que nosotros podamos ver en Génesis 15 del 13 al 16. Hermano Jaime, si nos puede leer esa cita, por favor. Génesis 15 del 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Correcto. Vea algunas situaciones que nosotros podemos ver, aprender de este pasaje. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que Abraham ni siquiera tenía hijo, ¿verdad? Porque Isaac pues nace hasta por el capítulo 21. Ni siquiera tenía hijo y ya le está diciendo tu descendencia morará en tierra ajena. Bien curiosa esa situación, ¿verdad? Era como para que Abraham dijera, ¿y cómo mi descendencia? Si mire, si ahorita no tengo ningún hijo en camino, ¿va? Pero dentro de la promesa de Dios, precisamente que iba a ser de él una gran nación, primeramente le dijo, mira, vas a tener un hijo, vas a tener una descendencia grande, pero te cuento que a esa descendencia no le va a ir del todo bien, ¿va? ¿Por qué? Porque dice que va a ser esclava, dice, va a ser oprimida 400 años, y después dice, y la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y no solamente eso, sino que dice que después iban a salir con gran riqueza. Y la otra cosa que también es una situación bien interesante que la escritura plantea. Por qué razón eso no ocurrió en la vida de Abraham? Es precisamente por esto que dice acá en el versículo 16, ¿va? Dice, en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Porque recuerde pues de que cuando los israelitas regresaron de Egipto, una de las cosas que se dio fue el hecho de que tuvieron que sacar a las naciones que estaban viviendo en la tierra prometida, ¿no? Ahora bien, vea de que ya desde el libro de Génesis ya se estaba profetizando precisamente que el pueblo de Israel iba a pasar por una situación así. Ahora bien, ¿por qué, por ejemplo, el libro de Éxodo se llama Éxodo? Fíjese de que aquí hay una situación sobre esto. Precisamente cuando hablamos acerca de Éxodo es precisamente una palabra griega no traducida que básicamente lo que significa es salida, salida. Ese es el significado, ese es el significado de la palabra en este caso, lo que Éxodo lo que significa es salida. Entonces el nombre que nosotros conocemos del libro de Éxodo se lo debemos a la versión de los 70. No porque fíjese de que se da una situación de que en el hebreo el libro de Éxodo no se llama así, sino que en el libro de Éxodo, en el texto hebreo, el libro de Éxodo se llama Shemot, ¿verdad? Ese es un detalle. Pero ¿por qué razón, por ejemplo, los libros de la Biblia tienen los nombres que tienen? Porque muchos de ellos se le deben a la versión griega de los 70. Precisamente cuando tradujeron el Antiguo Testamento al griego, le pusieron algunos de esos nombres como los que nosotros lo conocemos, ¿va? Que Génesis,
Éxodo, Eclesiastés, ¿verdad? Ahí fue donde le fueron poniendo esos nombres con los que nosotros los conocemos. Tan es así de que vaya, por ejemplo, si nosotros venimos y hacemos la comparación hablando acerca de eso que le estoy diciendo, de que por qué en el hebreo se llama Shemot y en la versión de los 70 se llama Éxodo, es por esto, mire. Ahí usted puede ver, por ejemplo, del lado izquierdo de su pantalla, está viendo las primeras palabras que en el texto hebreo aparecen del libro de Éxodo. Y es bien interesante de que en el texto hebreo precisamente, bueno, un detalle importante, el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿va? O sea, de que para practicar hebreo los zurdos la llevan, pero de perla, ¿va? Entonces, en ese caso, esta que está en anaranjado, aquí donde estoy pasando el cursor, ahí es donde está la palabra Shemot. ¿Y qué significa eso de Shemot? ¿Por qué Éxodo en el hebreo se llama Shemot? Porque la palabra lo que significa es nombre. Entre otras cosas, significa nombre, significa reputación, memoria o renombre. Y también dice puede incluir una propiedad o herencia. Entonces, en este caso, básicamente lo que se está haciendo es a decir, mire, vamos a hablarles ahorita de los nombres, ¿verdad? O sea, del pueblo de Israel, pero específicamente de la memoria o de la herencia que Dios tenía pensado para ellos. En el caso de la versión de los 70, aquí donde estoy pasando el cursor, ahí usted ve pues la palabra Éxodos, que es precisamente la que se ocupa en el texto griego del Antiguo Testamento. Y mire lo que sucede con esa palabra de Éxodos. Dice, deriva su nombre del hecho de que se ocupa principalmente en relatar la salida de los israelitas de Egipto y los incidentes que precedieron inmediatamente, así como los que siguieron a aquella, así como los que siguieron a aquella memorable migración. Entonces ahí usted tiene que en el hebreo lo que nosotros conocemos como Éxodo se llama Shemot y que Éxodo es precisamente el nombre que tiene el libro en la versión de los 70. Luego, si seguimos avanzando, podemos notar otra situación que es interesante que nosotros podamos conocer y tiene que ver con lo siguiente, mire, tiene que ver con lo siguiente y es precisamente sobre quién es el autor del libro. Quiero comentarle esto porque nosotros sostenemos que el autor del libro de Éxodo es Moisés, ¿verdad? Nosotros sostenemos que el autor del libro de Éxodo es Moisés y quien lo escribió fue Moisés. Entonces, ¿pero por qué razón se hace interesante esa aclaración? Se hace interesante porque, por ejemplo, existen, digámosle así, existen opositores que dicen que Moisés no lo pudo escribir porque en su época no se podía escribir, ¿verdad? Entonces, y una de las cosas que dicen de que es probable de que el libro de Éxodo se haya escrito en la época de los reyes o que se haya escrito incluso después del cautiverio, ¿verdad? Pero por eso hago la salvedad de que el punto de vista de este servidor y de precisamente de la teología cristiana conservadora es que el libro de Éxodo fue escrito por Moisés. Ahora, ¿qué pasa si vemos las citas que nos hablan acerca de eso? Mire, por ejemplo, lo que dice Éxodo 17:14. Hermano Hernán, si nos lo puede leer, por favor. Éxodo 17:14. Con todo gusto, pastor. Muy bien. Éxodo 17:14. Sí. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amén. Correcto. Entonces vea una situación que Dios le dice a Moisés, escribe. Entonces sí se podía escribir en la época de Moisés. Claro que sí, claro que sí. Y no solamente eso, sino que dice que lo iba a escribir en un libro que iba a servir para memoria. Es por eso de que usted ve en pasajes posteriores como una de las cosas que se ve que el pueblo de Israel hacía cuando se daban situaciones importantes, por ejemplo, que llegaron a la tierra prometida, que en la época de, ¿cómo se llama?, de Ezequías, en la época de Josías, una de las situaciones que se hacía era que se leía el libro de la ley. ¿Por qué? Porque ya existía como tal. Ya existía como tal. Entonces, por esa razón es que nosotros creemos y sostenemos que que el autor y escritor del libro de Éxodo, del Pentateuco en general, pues, del Pentateuco en general, que el autor es Moisés. Mire otro pasaje que también nos habla acerca de eso, es Éxodo 34:27. Dígame, hermano Jaime, perdón. Pastor, pero quiero ver si esa profecía con la que iniciamos el estudio, que era cuando La de se Génesis.
Ajá, Sí, ya no sería profético porque si lo escribió Moisés, eso ya había pasado. sí, pero en ese caso lo que Moisés está haciendo es prácticamente, vaya, como en la época de Moisés, hubieron situaciones que él no vivió, como el diluvio, por ejemplo, la creación. En ese caso, él prácticamente logró redactar todo eso por la inspiración divina, pues porque vaya, por ejemplo, ¿quién estuvo en la creación para saber qué había sido después de qué va? En ese caso, pues Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, pues es que relata eh, cómo fue que se dieron los acontecimientos, pues. Entonces hay cosas que Moisés las escribió posteriormente, pero tal vez el asunto importante es ese, es el hecho de que tanto desde Génesis hasta Deuteronomio, su escritor es Moisés, ¿verdad? Y le comento eso precisamente porque hay opositores que dicen que no fue Moisés, ¿verdad? Sino que dicen que fue escrito en la época de los reyes, que fue escrito después del cautiverio, pero generalmente lo divertido del caso es que cuando hacen esa afirmación, lo hacen ver que como que antes de esa fecha el libro no existía, ¿verdad? Y esa es la parte en la que nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, vaya, vemos en esta cita de Éxodo 17:14, por ejemplo, que una de las cosas que le dice Dios a Moisés es, escribe. Y mire, por ejemplo, esta otra que vamos a leer, la de Éxodo 34:27. Veamos, hermana Daisy, ¿nos puede leer Éxodo 34:27? Es la cita que está en pantalla. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Correcto. Entonces, básicamente vea de que en este caso otra vez viene Dios y le dice, escribe. Y todo lo que es anterior a Moisés, Moisés, entre otras cosas, para que quedara de la manera como nosotros lo conocemos, pues prácticamente Moisés escribió bajo la guía del Espíritu Santo. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en Lucas 24:27. Oscar, si lo lees, por favor. Lucas 24:27. Y comenzando Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Correcto. Aquí es cuando Jesús va caminando con los discípulos camino a Emaús. Y se da la situación de que, mire lo que dice, y comenzando desde Moisés, dice, y siguiendo por todos los profetas, entonces que es una de las cosas que se ve que es importante, de que el Pentateuco prácticamente ya existía desde hace mucho, aún antes de los reyes, aún antes del cautiverio, ya existía como libro, ¿verdad? Entonces, por eso es de que ante la cuestión esa de que es que en la época de Moisés la gente no podía escribir, no es correcto ese argumento. También recuerde una cosa, de que Moisés recibió educación egipcia, y en ese caso la educación egipcia para la época de Moisés prácticamente era la mejor educación a la que él podía tener a la mano, ¿no? Entonces él en ese aspecto, por eso de que hay ciertas cosas que definitivamente las aprendió de los egipcios, pues como administración y una serie de cositas así por el estilo. Entonces, es por eso de que en ese aspecto Moisés estaba plenamente capacitado como para poder emprender una tarea semejante. Entonces, por eso, don Jimmy, tal vez para terminarle de cerrar el punto, ahí la cuestión es esa de que lo anterior, digámoslo, Génesis, que Moisés no estuvo ahí, eso es lo que Moisés escribió por revelación de Dios, ¿verdad? Así que ahí es donde está la situación. Ahora, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, si nosotros queremos ver esta cuestión del libro de Éxodo? Si usted se fija, lo que hemos hecho, hemos citado algunos pasajes de las Escrituras. Pero, ¿qué sucedería, por ejemplo, si yo quisiera enfocar ese asunto de que quién es el autor del libro de Éxodo sin considerar las Escrituras del todo? En este caso, pues mire en lo que dice este comentario. Dice, aunque reconocemos que el Pentateuco fue escrito por Moisés, ¿verdad? Y que ese es un punto bien importante, que prácticamente el cristianismo conservador, esa es precisamente su posición, que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Se suscita una cuestión importante de si los libros que lo componen han llegado hasta nosotros en una forma auténtica, si los tenemos genuinos y enteros, tal como salieron de las manos del autor. En contestación a esta pregunta podría ser suficiente decir que y mire esto, en las repeticiones públicas, por eso es de que usted ve a cada rato de que, y leyó Moisés a oídos del pueblo, porque se ve que el libro ya no solamente ya existía, sino que era leído con cierta frecuencia al pueblo.
En las repeticiones públicas y periódicas de la ley, en las solemnes asambleas religiosas del pueblo, las que indican la existencia de ejemplares numerosos, se hacía provisión para conservar la integridad del libro de la ley. Pero además de esto, dos hechos notables, uno de los cuales sucedió antes del cautiverio y el otro después, proveen una evidencia concluyente de lo genuino y la autenticidad del Pentateuco. El primero es el descubrimiento en el reinado de Josías del ejemplar autógrafo que había sido depositado por Moisés en el Arca del Testimonio. O sea que ya en la época de Josías el Pentateuco ya existía completo como libro, ¿verdad? O sea, eso es antes del cautiverio. Dice, y el segundo es el cisma de los samaritanos, quienes levantaron un templo en el monte Gerizim y quienes, apelando a la ley de Moisés como la norma de su fe y culto igualmente como los judíos, vigilaban con cuidado celoso toda circunstancia que pudiera afectar la pureza del relato mosaico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los samaritanos, precisamente en su momento, ellos también se convirtieron en custodios del Pentateuco. Entonces es por eso de que ante la cuestión esa de que, mire, ¿y el Pentateuco existía como libro? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y quién fue su autor? Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ese es digámosle así, el punto sostenido por el cristianismo tradicional. No es de que, así como dicen algunos que lo escribieron en la época de los reyes o que lo escribieron en la época del cautiverio, no, sino que nosotros sostenemos que el autor del libro de Éxodo y su escritor es Moisés. Ahora fíjese que si continuamos un poquito hablando acerca de esto, una de las cosas que usted ve en Éxodo 1:8 es esta situación que está acá. Mire, hermano Yacir, ¿nos puede leer Éxodo 1:8 y 9, por favor? Con mucho gusto. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Correcto. Entonces, en ese caso, mire, y ese nuevo rey que no conocía a José, ¿quién podría ser? Aquí tal vez déjeme comentarle una o dos cosillas. Si hay una de las cosas, porque fíjese que a veces una de las cosas que dicen los incrédulos es, ¿y por qué no hay una versión egipcia del Éxodo? ¿Verdad? Porque ellos dicen, mire, yo le aceptaría o yo le compro la narración del Éxodo si hubiera una versión egipcia del Éxodo. Pues sí, porque como es que una cosa tan importante, los egipcios no digan nada al respecto, ¿va? Pero fíjese que ahí se da una situación de que los egipcios generalmente, bueno, no solo los egipcios, pues, sino que muchas culturas, ellos narraban sus victorias, no sus derrotas. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no hay una versión egipcia del Éxodo. La otra cosa que también en la egiptología es bien interesante es lo siguiente, que habían veces faraones que, digamos, subían al trono y lo que hacían era borrar la memoria de los faraones pasados. Entonces, eso de reconstruir la memoria de los faraones ha sido un solo lío, le diré, porque habían quienes llegaban y decían, como digamos, por alguna razón, no les parecía lo que esa persona había hecho, entonces lo que trataban ellos era de borrar la memoria de ese faraón, ¿verdad? Entonces eso es una de las situaciones de que a veces complica un poco las cosas. Sin embargo, déjeme comentarle quiénes son los posibles candidatos. Fíjese que una de las cosas que había ocurrido cuando usted ve, por ejemplo, en la época de José, cuando José llega a Egipto, en ese momento en Egipto estaban gobernando una dinastía que se llamaba los Ixos. Estos Ixos son conocidos en la historia como los reyes pastores. Y una de las cosas es de que en la época de José, por eso es de que este faraón, digámosle así, el que existía en la época de José, por eso es que congenió con él. Pero ya desde el libro de Génesis, ya vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de eso. Ya desde el libro de Génesis había un partido opositor que no le gustaba mucho eso de que estuvieran estos Ixos o reyes pastores. Y cuando nosotros vemos en el Éxodo que dice que se levantó un nuevo rey que no conocía a José, es porque los Ixos fueron destronados, ¿verdad? Ahí es donde se da ese cambio. Dice, Egipto ha llegado al apogeo de su poderío militar y se inicia un gran programa de construcción de ciudades de depósito. Una nueva familia de faraones se sienta en el trono egipcio y los servicios que José había prestado a Egipto
constituían solo un modesto recuerdo. Entonces es por eso de que se muere José, se muere toda esa generación, se muere la generación egipcia que había conocido lo que José había hecho en Egipto, y qué es lo que tenemos ahora en el libro de Éxodo, que se levanta un nuevo faraón de que mire, ese José, ¿quién es? Va aquí, yo a ese sujeto no lo conozco, a ese sujeto no lo conozco. Eso que usted ve allí es precisamente cómo es la tierra de Gosén. ¿Por qué a los israelitas le dieron esa parte? Porque como una de las cosas que ellos dijeron en la época de José y que le dijeron al faraón, nosotros nos dedicamos a la ganadería, entonces, ¿qué hizo el faraón? Les dio precisamente una parte en el valle de Egipto que era muy fértil. Entonces, eso que usted ve allí, esta es una foto de Google Maps, precisamente de esa región de la tierra de Gosén, donde vivían los egipcios, que precisamente por estar ya en la parte final de desembocadura del río, es una zona sumamente fértil. Es una zona sumamente fértil. Pero fíjense que ahí pasaba una cosa, mire, ahí pasaba esto que está acá, mire, ve. Hermano Cristian, ¿nos puede leer Génesis 43, 32, por favor? Génesis 43, 32. Amén, pastor. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Fíjese que ya en la época de José, ya estaba aquella situación que cuando llegan los hermanos de José, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que dice la narración es que José los invita a comer. Pero mire lo que sucedió. Pusieron a los hermanos de José en una mesa, a José en otra y los egipcios en otra. ¿Pero por qué? Dice, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos. O sea que ya desde esa época los israelitas no eran bien vistos, ¿verdad? Ya desde esa época los israelitas no eran bien vistos. Y le menciono esto por lo siguiente, porque vaya, una cuestión que a veces entra en la discusión esta es, bueno, ¿y por qué razón fue que se dio la esclavitud? O si el pueblo de Israel hizo mal en irse para Egipto. Si ellos solo hubieran ido a comprar los alimentos, digámosle así, que la cosa hubiera estado perfecta. El problema fue que se quedaron. Entonces, como se quedaron, a pesar de que ellos como nación no les caían bien a los egipcios, porque los egipcios ellos precisamente por el nivel de cultura que tenían, veían a los israelitas como inferiores. Entonces, por eso que usted ve esa situación que estamos leyendo acá, que dice que pusieron para él aparte, o sea, para José, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios. Porque ya desde la época de José, ya existía aquella situación de que vos sos israelita. Ah, sí, va, pero... Ay, si solo porque ahí el hombre te tiene en buena estima, no porque si fuera de mí, yo te saco, yo te saco. Entonces ya desde la época de José estaba ese problema. Y mire este otro, por ejemplo, Génesis 46, del 33 al 34. Hermano Elías, ¿nos lo puede leer, por favor? Génesis 46, del 33 al 34. Amén, pastor. 46 me decía. Del 33 al 34. Génesis 46, del 33 al 34. Amén. Génesis 46. Cuando Faraón los llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Correcto. Entonces vea la otra situación que le dice José, mire, digan que ustedes son pastores. 46. Pero un detalle curioso, que José les dice, digan la verdad. Quiero que note eso, que José no les dice que mientan, sino que José les dice, digan la verdad. Para que si ellos quieren o no aceptar lo que nosotros somos, pues mire, y es problema de ellos.
pero nosotros lo que vamos a hacer es que les vamos a decir la verdad. Así que, ¿cuál era la verdad? Miren, nosotros somos pastores de ovejas. Entonces, ¿qué hicieron los egipcios? Les dieron la tierra de Gosén, pero ¿por qué razón dice que les dieron esa parte? Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Aunque estaba esa dinastía de los Ixos, pero ya había cierta oposición a personas que llevaban un estilo de vida como el de los israelitas. Entonces, ya desde la época de José, los israelitas no eran bien vistos. En parte el éxodo se dio, o sea, todos los incidentes esos que los esclavizaron y todo ese tipo de cosas, se dio porque ellos se quedaron en Egipto. Si ellos solamente hubieran ido a comprar alimento y después se hubieran regresado para su casita, nada de eso hubiera pasado. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Ah, bueno, mire, como aquí hay comida y como aquí podemos hacer negocios, aquí podemos hacer esto, aquí podemos hacer lo otro, dijeron, mire, entonces mejor emigremos para acá, ¿va? Mejor emigremos para acá, se fueron todos para Egipto. ¿Y cuál fue el resultado? El esclavitud, ¿va? El resultado fue la esclavitud. En ese sentido, fíjese de que Éxodo presenta un dilema bien interesante, porque hay quienes lo ven, por ejemplo, Egipto lo ven como el mundo, en el sentido de que el mundo así de poquito a poquito va, de que de cherada y toda la cosa, pero llega un momento en el que esclaviza, pues. Es como a veces lo que dicen eso de que la gente que venden droga, la primera la regalan, ¿va? Pues sí, para que la gente se anime, ¿va? Ya después cuando ya anda bien emocionada, mira, ¿te quieres seguir drogando? Vale tanto. Entonces, pero porque ya lo atraparon. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos viendo acá en esta situación de Génesis, de que ya el pueblo de Israel a esta altura de la historia ya eran mal vistos. Ahora bien, fíjese de que aquí hay otra situación. Por ejemplo, en ese mapa que usted va a ver ahorita, hay algunos puntos interesantes que vale la pena que nosotros podamos mencionar. Aquí donde estoy pasando el cursor, aquí está la tierra de Gosén, miren. Aquí está la tierra de Gosén, aquí está lo que es la parte del Mar Rojo, en esta parte de acá abajo está la península del Sinaí, y acá arriba pues está la tierra de Canaán. Ahora, dice el libro de Éxodo que una de las cosas que los egipcios, ¿por qué razón esclavizaron al pueblo de Israel? Es porque dijeron, si viene un enemigo contra nosotros, los israelitas se van a unir con nuestros enemigos. ¿Por qué razón? Porque fíjese que en el caso de Egipto, ahí en este caso, pues el mapa no abarca más allá, pero ¿qué pasa? Del lado izquierdo de su pantalla es desierto. Entonces los egipcios no tenían invasiones por ahí. Por el lado sur no tenían invasiones porque estaba el desierto del Sinaí y el Mar Rojo, entonces no tenían invasiones por ahí. Y por este lado, donde está el mar Mediterráneo, tampoco tenían invasiones por ahí porque los egipcios tenían custodiado eso con embarcaciones. La parte esta que les quedaba, donde estaba la tierra de Gosén, que si usted se fija es donde prácticamente el río Nilo se empieza e incluso hace varios ramales para desembocar en el mar Mediterráneo, esa era fértil y era uno de los pocos lugares donde los egipcios sí podían ser invadidos. Entonces es por eso que una de las cosas que ya los egipcios en la época de Moisés dijeron, esta gente si nos invaden lo que van a hacer es que como la invasión va a venir de este lado, se van a unir con nuestros enemigos. Así que antes de que eso suceda, mejor lo que vamos a hacer es que los vamos a esclavizar nosotros. La otra situación que también nosotros vamos a ver acá y que nos va a servir es esto, mire, es esto que vamos a leer acá. Hermano Jaime, ¿nos puede leer esa cita de Éxodo 13 del 17 al 22? Éxodo 13 del 17 al 22. Dice así la palabra de Dios. Permítame un instante, pastor. Sí, claro. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará
y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Y a fin de que anduvieron de día y de noche, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la de noche la columna de fuego. Palabra de Dios. Muy bien. Vea eso, que es ese pasaje que el hermano Jaime nos acaba de leer. Aquí es donde estaba la tierra de Gosén. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que no los llevó por el camino de los filisteos. Mire, porque el camino de los filisteos es acá donde le estoy moviendo el cursor. Si se hubieran ido por ahí, hubieran llegado a la tierra prometida, pero así va, porque quedaba bien cerca. Pero ¿cuál era el problema? Y la escritura lo dice, se hubieran topado con los filisteos. Y si usted se fija en las escrituras, si hay personas que les dieron dolor de cabeza a los israelitas, ¿quiénes eran? Los filisteos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Si me los llevo por aquí, se van a ir a topar con los filisteos, les va a dar miedo y se van a querer regresar a Egipto. Bueno, de hecho, se quisieron regresar a Egipto un montón de veces, pero ya si se los traía por aquí, como que era demasiado, como que era atentar la buena suerte, ¿va? En el sentido de decir, si me los traigo por aquí, se van a ir a topar con los filisteos y se van a querer regresar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me los voy a traer para acá donde está el monte Sinaí, a pesar de que la ruta es más larga. Pero ¿qué es lo curioso del caso? Es cierto que la ruta era más larga, pero les iba a dar tiempo a ellos de prepararse para su nueva vida. Aparte que cuando llegaron al monte Sinaí, que fue una de las cosas que vieron. Una de las cosas que vieron fue la presencia de Dios, que les dieron las tablas de la ley. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Este viaje, a pesar de que era más largo, pero desde el punto de vista de Dios era más conveniente. Entonces es por eso que dice, que leemos ahí en el versículo 17, dice que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Claro, estaba cerca, pero a la hora de las horas iba a ser un solo problema, pues. Entonces, esto nos enseña una situación bien interesante, que a veces Dios hace cosas que tal vez desde el punto de vista de nosotros, como que Dios se está tardando, pero a veces lo que está sucediendo es de que Dios está previniendo que nos enfrentemos con situaciones para las cuales nosotros no estamos preparados, ¿verdad? Entonces, ya cuando el pueblo de Israel, bueno, inclusive en este trayecto dice que hubo una guerra con Amalek, y hubieron varias cositas así, pero Amalek en ese momento era un enemigo menos peligroso que los filisteos. Entonces es por eso que se da aquel incidente que dice de que cuando Moisés levantaba las manos, prevalecía Israel, y cuando Moisés bajaba las manos, prevalecía Amalek, ¿verdad? Entonces ahí es donde se da esa situación. ¿Pero por qué Dios lo hizo? Estaba este camino que era más cerca, es cierto, era más cerca, pero en ese momento los israelitas no estaban preparados para enfrentar ese desafío. Entonces, ¿qué hace? Se los trae por la ruta más larga, que aunque era la más larga, pero era más conveniente. Se los trae al Sinaí, les da las tablas de la ley, Dios se les aparece y todo lo que nosotros conocemos de la historia bíblica. Aprovechando que tenemos este mapa aquí, déjeme comentarle 3 de los posibles lugares donde fue el cruce del Mar Rojo. Hay 3 posibles lugares, cada uno tiene sus defensores. Uno es acá arriba, mire aquí donde estoy pasando el cursor precisamente por la mención que hace de Baal Zephón, ¿verdad? Una es acá. El otro lugar es acá, mire, en este espacio de acá. Ese es el segundo. Y hay una tercera teoría que es defendida por la Biblia textual, que donde ellos pasaron fue acá, ¿verdad? Le hago mención acerca de esto por aquello de que para que no se vaya a complicar en el sentido, mire, pero fulano dice tal cosa, es que hay 3 teorías. Hay 3 teorías. Hay una teoría que dice que fue por acá, hay una teoría que dice que fue por acá, y hay una teoría que dice que fue por acá. Y estos de esta tercera teoría son más interesantes, ¿va? Porque ellos dicen que han encontrado carros egipcios petrificados en el fondo del mar
que según ellos les da la prueba de que el cruce fue por aquí, ¿verdad? Hay un fulano que se mete a bucear y viera qué curiosa es esa discusión. Entonces le comento que están esos tres lugares por aquello de que no le quede aquello de, mire, pero es que fulano dice tal cosa, fulano dice tal cosa. Es que existen tres posibles lugares. Existen tres posibles lugares en los que puede ser. Y en el texto hebreo, ¿qué se supone que dice? En el texto hebreo lo único que dice es, vaya, porque en la traducción dice que ellos llegaron al Mar Rojo. En el texto hebreo solamente dice que ellos llegaron al Yam Suf. Y el Yam Suf, una de las formas de traducir eso es el Mar de las Cañas, que ese lo ubican más o menos por acá. Es por eso de que una de las tres teorías dice que fue acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que usted está viendo ahorita son mapas modernos, de esa zona del mundo. Ese mar lo que sucede aquí es de que en la parte de arriba actualmente lo que está es la entrada del canal de Suez. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Este lago que está acá, ya existía desde la antigüedad. ¿Qué han hecho, por ejemplo, con el canal de Suez? Lo que han hecho es un canal desde el mar Mediterráneo que llega hasta este lago, de ahí continúa más abajo y va a salir precisamente hasta esta ciudad de Suez, que es precisamente la que le da el nombre al canal. Entonces, hay quienes suponen precisamente de que esta zona que está en este cuadrito rojo la ven como el sitio más probable donde haya sido el cruce del Éxodo. De hecho, aquí donde la imagen está ampliada, esta media puntita de tierra que está aquí es prácticamente una parte bien plana. Es prácticamente una parte bien plana y la distancia que hay desde aquí hasta aquí, eso es más o menos como unos 10 kilómetros, ¿verdad? Entonces, este es uno de los tres lugares posibles donde haya sido el cruce del Mar Rojo. Porque, por ejemplo, en este caso, en esta parte de acá es un poco difícil de saberlo, porque esta parte del canal de Suez, bueno, para empezar, en la época de Egipto el canal de Suez no existía, ¿va? Sino que existía este lago, y hay quienes creen de que el Yam Suf es precisamente este lago, ¿verdad? Y se cree que el cruce lo que nosotros conocemos como el cruce, eso que se abrió el mar y toda la cosa, fue aquí. Esa es una. La otra es que fue aquí, y la tercera teoría era la que le estaba comentando, es la que dice de que fue en la parte ya cerca de la península arábiga, ¿verdad? Así que son esas tres posibilidades. Luego, fíjese que por acá tenemos otra situación. Hay unos personajes en las escrituras que, mire, estos sujetos dan mucho de qué hablar, ¿va? Y ya va a ver por qué. Estos sujetos dan mucho de qué hablar y son los brujos de Faraón. ¿Cómo se llamaban? Hermano Miguel nos puede leer 2 de Timoteo 3:8. 2 de Timoteo 3:8. Veamos. O hermana Daisy, si lo puede leer, por favor, 2 de Timoteo 3:8. Con gusto. Y de la manera que Janes y Jandres recibieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos y de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Correcto. ¿Cómo se llamaban los brujos de Faraón? Acá en 2 Timoteo nos dice cómo se llamaban. Se llamaban Janes y Jambres, ¿va? Así se llamaban. Janes y Jambres. Ajá. ¿Y estos caballeros qué tenían de especial? Mire, estos caballeros eran un encanto de gente. Estos caballeros eran un encanto de gente. Por esto que le voy a decir, mire. Porque llega Moisés a donde el faraón, tira la vara se hace culebra, y como que uno esperaría que ante una cosa así, el faraón se impactara y creyera, ¿va? Pero mire qué dice la escritura que sucedió acá, Éxodo 7, 11 y 12. Oscar, si lo lees, por favor, Éxodo 7, 11 y 12. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos.
O sea, de que Janes y Jambres no eran ninguno sencillo, ¿va? Porque Moisés convierte la vara en culebra. ¿Y qué dice la escritura que hicieron ellos? E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Dígame, hermana Claudia. Pastor, una pregunta. Dígame. En Primera de Timoteo 3, Pablo está hablando acerca de los hombres de estos tiempos, ¿verdad? Hombres que se disfrazan de ser hombres de Dios y en realidad son con otras intenciones, ¿verdad? Podríamos concluir entonces que, que esa comparación que hace aquí Pablo nos podría decir que los hombres que cometen esas características, esas actitudes que se describen de los hombres de estos tiempos, son como hacen encantamientos o hechicerías. Fíjese que tal vez no tanto en la cuestión de las hechicerías, sino el hecho de resistir el mensaje de Dios. Aunque fíjese que en el caso de las hechicerías como que también podría aplicarse un poquito. Sí, Porque porque ¿cómo? la manipulación, ¿verdad? El tratar de controlar la mente de las personas para obtener beneficios, al final es hechicería. Claro. Y aparte de que recuerde que está lo que dice el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Que van a haber personas que le van a decir al Señor, mira, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, note una cosa, no dice que es verdad, solamente dice que ellos le van a alegar eso al Señor. ¿Y qué es lo que el Señor les va a decir? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad? O sea, de que también en parte van a haber personas que al igual que esto, que en el caso del faraón, mira, ¿y vos crees que este es la gran cosa? Si eso de hacer las varas culebras, eso nosotros lo podemos hacer. Eso nosotros lo podemos hacer. Entonces, se imagina lo que para Moisés debió significar de que Dios le da la señal de que se haga la vara, que la vara se convierta en culebra, y cuando él llega donde el faraón resulta que los brujos lo pueden hacer. Ahora, hay un detalle importante, y por eso le menciono que estos sujetos es un caso bien aparte, porque dice la escritura que la vara de Aarón devoró la vara de ellos. O sea, ellos tenían, digámosle así, que ellos tenían sus truquitos, pero aquella situación que separó a los adultos de los niños, ¿qué fue? Que la vara de Moisés, que era una, se comió las varas de ellos, que eran dos. Entonces ahí mire, como que empecemos a establecer diferencias. O sea, los brujos tienen poder, pero el poder de Dios es mayor. Es algo así como lo que dice la escritura de que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Verdad? Eso es básicamente lo que está sucediendo aquí. Fíjese de que hay una explicación sobre cómo es que los brujos de Faraón lo pudieron hacer, ¿verdad? Y que está en el comentario exegético y explicativo de la Biblia. La explicación dice que aún en la actualidad resulta de que hay faquires o encantadores que ellos lo que hacen es de que agarran cierta variedad de culebras y lo que hacen es de que la apretan de cierta parte de la cabeza. Entonces, cuando las apretan, lo que hacen es de que las culebras caen como en una situación como de desmayo, por decirlo así, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos inclusive cuando la culebra está así como desmayada, se la meten en la ropa. Y ya después lo que hacen es que en las plazas públicas vienen y que a la gente para que deposite sus monedas y todo, sacan la culebra, cuando la culebra la tiran al suelo, la culebra revive del desmayo y ya se empieza a mover otra vez. Entonces, claro, tal vez al faraón le ha de ver cada aquella situación. Este Moisés me quiere venir a convencer a mí con ese truco barato, si aquí estos sujetos lo pueden hacer. Sí, pero hay una diferencia. Hay una diferencia, que la vara de Moisés se comió la vara de los brujos. ¿Verdad? O sea, sí, es cierto que ellos tienen poder, pero el poder de Dios es mayor. ¿Verdad? Entonces separemos a los adultos de los niños. Pero fíjese que por si eso no fuera suficiente, mire lo que pasó aquí. Hermano Yacir, léanos por favor Éxodo 7 del 20 al 22. Éxodo 7 del 20 al 22. Amén. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara,
golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Note, los Janes y Jambres pudieron convertir la vara en culebra. Janes y Jambres pudieron convertir el Nilo en sangre. O sea, los tipos no eran ninguno sencillo. Los tipos no eran ninguno sencillo. Es por eso de que a veces si alguien dice, ay, los brujos tienen poder. Sí, claro que sí. Claro que sí. Solamente que la Escritura dice, mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero de que existe el mal, existe el mal. ¿Verdad? Por eso es de que incluso el apóstol Pablo menciona que dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y mire, por si eso fuera poco, mire lo que ocurre en Éxodo 8:7. Hermano Elías, si nos lo lee, por favor, Éxodo 8:7. Activa el micrófono, eso es. Ahí, amén. 8:7. Sí. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Correcto. Entonces, vea. Los brujos de Faraón pudieron convertir la vara en culebra. Pudieron convertir el Nilo en sangre. Pudieron hacer venir la plaga de ranas. Hasta ahí, digamos que si fuéramos a penales, vamos 3-3. Ahorita si fueran a penales, vamos 3-3. Pero mire lo que ocurre en el cuarto. Hermano Jaime, nos lee Éxodo 8:18, por favor. Palabra de Dios dice así. Permita. Éxodo 8:18. 8:18 dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Palabra de Dios. Correcto. Vea que en las primeras tres, convertir la vara en culebra, los Janes y Jambres pudieron. Convertir el agua en sangre, lo pudieron hacer. Las ranas lo pudieron hacer. Ya en los piojos ya no pudieron. Y de ahí para allá ya no pudieron. ¿Verdad? Y hubo en una que hasta los mismos brujos le dijeron, dedo de Dios es este. O sea que también ellos le dijeron, hey, mira, ya esos trucos aquí no los podemos hacer, ¿va? Aquí no los podemos hacer. Pero fíjense que en esto de los brujos hay una pregunta bien interesante. Hay una pregunta bien interesante que hay que hacer. Tal vez no tanto el hecho de que ellos hayan podido convertir la vara en culebras, que ellos hayan podido herir el Nilo con sangre, igual como lo hizo Moisés, o lo de las ranas. Era como para que el faraón los agarrara a coscorrones, ¿va? Hubiera sido más interesante que Moisés hiere el Nilo para que se haga sangre y que ellos hubieran hecho retroceder la plaga. No, pero los muy cabezotas, Moisés convierte el agua en sangre y ellos hacen lo mismo. Era como para decirles, mira, ¿y por qué me estás trayendo más de la misma plaga? Pues? O la tercera, ¿verdad? Que dice que Moisés hace venir ranas y dice en el 8:7, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Están locos. Lo que deberían de hacer es detener la plaga de ranas de Moisés, si pudieran. Pero como no pudieron. Entonces, claro, si usted se fija, hasta este momento de la historia es como una tanda de penales, ¿va? En los primeros tres vamos empatados. De la cuarta plaga en adelante, ya los brujos se quedaron atrás y ya no pudieron. Ya lo que son los piojos, las moscas, la oscuridad y todo ese tipo de cosas, la plaga de granizo mezclado con fuego, ya todo eso ellos ya no pudieron.
ellos ya no pudieron. Entonces es por eso de que el mal tiene poder hasta cierto punto. ¿Ya? El mal tiene poder hasta cierto punto. Pero por eso, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Porque el mal tiene poder hasta cierto punto, ¿verdad? Y esa es una cosa, que es bien importante que nosotros podamos tener en cuenta. Luego fíjese de que esta foto que usted ve allí, hermano Cristian, si nos puede leer Deuteronomio 29:5, por favor, que es la cita que está en pantalla. Amén, pastor. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Esa cita que usted ve allí, esa foto que usted ve allí es una foto de Google Maps de una parte de el desierto del Sinaí. O sea que si usted dice, mire, ¿cómo es el desierto del Sinaí? Así. Pero mire qué curioso, que dice que durante los 40 años, dice, ni el vestido ni el calzado se envejeció. O sea que ahí los artesanos de zapatos tenían que dedicarse a otra cosa, ¿va? Porque por lo menos zapatos y las costureros tampoco, ¿va? O si ya la gente mandaba a hacer, ya era más por aquello, para que no se viera como que era retrato, ¿va? Pero el milagro de Dios, si usted ve este tipo de desierto, es bien acabarropa, ¿va? Es bien acabarropa. Pero ¿qué era lo que sucedía? Dice que durante los 40 años, dice, ni el vestido ni el calzado envejeció, ¿verdad? Entonces, eso es para que tengamos una idea de qué fue lo que hizo Dios durante ellos anduvieron en el desierto. Y mire esta otra foto del desierto. Hermano Hernán, ¿nos puede leer Deuteronomio 8:15, por favor? Deuteronomio 8:15. Pero ven. O si no, hermano Jaime, si nos ayuda, por favor, con Deuteronomio 8:15, la cita que está en pantalla. Dice así la palabra, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Palabra de Dios. Mire, ahí tiene otra fotico, como dicen los venezolanos, otra fotico del desierto del Sinaí. O sea que, mire, aquí no hay agua. Aquí no hay agua, aquí no podemos sembrar. Y Dios nos sacó de allá para venir a meternos aquí, ¿va? O sea, eso le da a usted una idea de que humanamente hablando, los israelitas como que tenían eso de poder decir, o sea, ese es así como ese dicho, ¿va? Que dice de que el niño que es naco y la niñera que lo pellizca, ¿va? Entonces, ellos que de por sí todavía en algunas cosas eran un poco infantiles y estaban en una parte así, y a pesar de que Dios les estaba demostrando que les estaba proveyendo, porque usted ve las dos fotos que hemos visto, el lugar ese se ve árido. Pero ¿qué es lo que sucedía? Mire, una de las situaciones, el calzado, el vestido no se les acabó, a pesar de que dice que habían escorpiones, habían serpientes. Eso de serpientes ardientes era porque cuando mordían, la mordida era bien dolorosa y en algunos casos hasta mortal. ¿Va? Entonces, por eso es que habla acerca de serpientes ardientes. Pero ¿qué es lo que dice? Donde no había agua, dice, y él te sacó agua de la roca y del pedernal, ¿verdad? O sea que ahí por ese lado Dios los protegió. Y mire esta otra foto. Oscar, si nos lees, por favor, Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Correcto. Entonces vea de que en estas imágenes que hemos visto del desierto del Sinaí, pues como que no era un lugar muy agradable para estar, ¿va? Pero ¿qué es lo que sucede? Y fíjense que hay una situación bien interesante, que a veces el pasar por el desierto es necesario, ¿verdad? Porque a veces cuando se pasan por ese tipo de situaciones, a veces hay lecciones que uno aprende, fíjense.
A veces, por ejemplo, cuando uno pasa por situaciones de enfermedad, cuando uno pasa por situaciones de escasez, a veces hay cosas en las que uno aprende y madura. Entonces, claro, no es agradable, pero a veces esa pasadita si usted se fija, Dios no los llevó directamente a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel, no, sino que primero los hace pasar por el desierto, donde no hay nada, donde no se puede sembrar nada, para demostrarles que yo les puedo dar todo lo que ustedes necesitan. Porque ahora, no, el desierto no iba a durar 40 años, ¿va? Si el desierto duró 40 años por la viveza que ellos tuvieron, de que cuando llegaron a Cádiz empezaron a protestar, ¿va? No porque hubiera sido menos tiempo, pero como hicieron esa situación, pues ahí ni modo, ellos solo se metieron el sable, ¿va? Luego fíjese que hay una situación, usted se fija, fíjese que en esto del Éxodo hay dos comparaciones. Por ejemplo, esa cita de Números 11:5 de lo que nos habla es de lo siguiente. Es precisamente cuando el pueblo de Israel comienza a protestar que porque Dios solo le daba maná y maná y maná. Y le dicen a Moisés, bueno, mira, y ahí en el cielo que no pueden cocinar otra cosa, o de que solo maná nos están dando. Solo maná y como que los cocineros en el cielo, como que donde fueron a aprender de cocina, solo eso saben hacer, ¿va? Y una de las cosas que le dijeron, mira, le dijo, allá en Egipto nosotros comíamos pescado, pepino, melones, puerros, cebollas y ajos. Dos observaciones. ¿Cuántos alimentos hay? 6. Y en la Biblia, ¿qué es el 6? El 6 es el número de hombre. Y si usted se fija, aparte del pescado, las demás cosas eran, porque los pepinos, ¿qué es mayormente? Agua, igual que los melones. La cebolla sirve para dar sabor, pero no es algo que, digámosle así, no es algo que sustente. El puerro es usted se ha fijado que hay una cebollita larga, como la que a veces ponen en algunos restaurantes, que es así, que tiene una cabecita chiquita y está una cosita así como que es tallo de apio. Pues ese es el puerro. Entonces, ellos vienen y le dicen, mira, le dicen, nos acordamos del pescado, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Se estaban acordando de 6 alimentos que aunque son muy atractivos, pero poco sustanciosos. Así como que si fueran de las aquellas cositas que se venden en la feria, ¿va? Que son bien grandotas, pero es pura azúcar, es azúcar y aire, ¿va? Entonces, ellos estaban extrañando 6 alimentos que para ellos no era un sustento verdadero. Pero ¿qué es lo que les dice Dios en Deuteronomio 8:8? ¿Sabe qué? Yo los voy a llevar a donde hay trigo, cebada, uvas, higos, granadas, miel y aceite de olivo. ¿Cuántos alimentos les estaba prometiendo Dios? 7. ¿Y cuál es el 7? Es el número de Dios. Ustedes están extrañando 6 alimentos que no los llenan y yo les voy a dar 7 que sí los van a llenar. ¿Verdad? Ese es un detalle bien curioso precisamente porque si usted se fija, por ejemplo, en los 7 alimentos, ¿qué es lo que sucede? El trigo y la cebada, por ejemplo, son alimentos que ayudan a tener una buena digestión. Y parte precisamente de una buena salud es tener una buena digestión. En el caso de las granadas, las granadas y los higos, una de las cosas que tienen es vitamina C. Vitamina C, entonces, digámosle, si era como un sustituto del limón. En el caso de la miel, ni se diga, ¿va? Todas las propiedades que tiene la miel de salud en muchos aspectos, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que les dice Dios? Miren, criaturas, ustedes están extrañando 6 alimentos de Egipto, pero 6 es el número de hombre, y quieren que les diga una cosa, yo no les tengo 6, les tengo 7, que son mejores que los 6 alimentos que ustedes están extrañando de allá. ¿Verdad? Entonces, por aquello de que si ellos estaban de que, ay, en Egipto, miren, nosotros comíamos de balde. Sí, pero eran esclavos, hombre. Eran esclavos y ahora Dios los hace libres y no les va a dar 6 alimentos, les va a dar 7 y son 7 que son, pero bien nutritivos.
que son bien nutritivos, que sí les van a satisfacer. Las lecciones del Éxodo, tenemos varias. Veamos cuáles son las que tenemos ahí. Una de ellas, por ejemplo, es un recuerdo de la gracia de Dios y del cumplimiento de sus promesas. Hermano Cristian, ¿nos puede leer, por favor, 1 Samuel 12, del 6 al 8? 1 Samuel 12, del 6 al 8. Amén. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé contra vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres, cuando Jacobo hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, y Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Correcto. O sea, en la época de Samuel, ¿qué es lo que les dice Samuel? Mire, quieren que les dé que les recuerde lo que Dios ha hecho por ustedes. ¿Saben qué fue lo que hizo Dios por ustedes? Lo sacó de Egipto. Lo sacó de Egipto. Entonces es bien interesante de que las escrituras ocupen precisamente ese incidente para que en el futuro, cuando digamos ellos cuestionasen la misericordia de Dios, cuando ellos cuestionasen la ayuda que Dios podía darles, mire, Dios los sacó de Egipto. Dios los sacó de Egipto. Por si se les había olvidado, yo se los estoy recordando. Entonces es por eso lo que estábamos diciendo de que no solamente el Pentateuco ya existía como libro, sino que en determinados momentos los posteriores escritores mencionaban ese incidente precisamente como un hecho que fortalecía su fe. Luego fíjese que también, por ejemplo, el Éxodo es una demostración del poder de Dios, una demostración del poder de Dios. Hermano Jaime, ¿nos puede leer el Salmo 106 del 7 al 12? Salmo 106 del 7 al 12. Dice así la palabra de Dios. Nuestros padres en Egipto, permítame. Sí, claro. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de las misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer desierto, no, para hacer notorio su poder. Correcto. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Palabra de Dios. Correcto. Entonces vea cómo las escrituras dicen, mire, ¿quiere usted una prueba del poder de Dios? El Éxodo. El Éxodo. Es que es lo interesante de que esa historia, después de que ocurre ahí, a lo largo del Antiguo Testamento se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. O sea, como quien dice, mire, quiere que les quede bien claro qué es lo que Dios ha hecho por ustedes. Allá en el Éxodo ustedes se pueden dar cuenta qué es lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Entonces es por eso de que esa historia vemos de que había momentos, en este caso en el libro de los Salmos, de donde precisamente se hace ese recordatorio de qué es lo que había pasado allá. Luego fíjese que también esta cita es bien interesante, mire, esta cita es bien interesante. Hermano Hernán, ¿será que nos puede leer Éxodo 14:14? Éxodo 14:14. Con gusto, pastor. Yo no había activado el micrófono, perdón. Éxodo 14:14. Sí, es cortito. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahí está. Mire, entonces, ¿qué es lo que ustedes solitos no se van a poder salir de ahí a menos que yo lo saque? Entonces, por eso es que lo que le dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y la otra cosa que también el Éxodo es importante es por esto, mire, es importante por esto, porque 1 Corintios 10:4, cuando habla acerca del Éxodo, ¿qué es lo que dice? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y mire qué interesante lo que dice, y la roca era Cristo, ¿verdad?
O sea, de que en ese aspecto el éxodo, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento es una historia muy importante. Es una historia muy importante, porque viene acá Pablo cuando explica esa historia, es lo que dice, mire, esa roca de donde salió agua en el desierto, según veíamos en todas esas fotos, que no es el lugar más placentero para estar. Ah, pues esa roca que lo seguía, la roca era Cristo, y por eso era de que ellos pudieron tener la suficiente agua para poder beber. Fíjese de que es por eso de que está esta cita, mire, en Deuteronomio 7:6 que dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Miren, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, cosa seria eso, ¿va? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, hablando porque los sacó de Egipto, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Bueno, vamos a aprovechar entonces este momento para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o algún aporte sobre todo esto que hemos dicho, pues ahorita es el momento, la mesa está servida, así que si algo no se entendió bien o algo usted nos quiere comentar para enriquecer lo que hemos dicho, dele, este es su momento. Veamos. ¿Alguna pregunta o algún comentario o algún aporte que usted quiera hacer de todo esto que hemos hablado? Antes de mencionarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Se ve que hoy han estado, pero bien prendidos, ¿va? Porque, a ver, Oscar, dime. Y disculpe, pastor, otra lección que podemos agregar es de que la vida en Cristo es un proceso, ¿verdad? Que es un proceso que también no está libre de pruebas, ¿verdad? Así como las pruebas que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Y también, aunque Dios, pues sí, es un Dios poderoso, pudo haber llevado a los israelitas por el camino más corto, también lo llevó por el camino más largo para que ellos también aprendiera a depender de él y también que ellos se esforzaran también eh, por sus propios medios y no solamente estar esperando a que Dios les resolviera todo y ellos sin hacer nada. Claro, Y, claro. y también, aunque no lo llevo por la ruta más corta, pero Dios siempre estuvo proveyéndoles de todo en el proceso más largo. Es correcto, es correcto. Vamos a ir en orden porque hay tres manos levantadas. Primero la hermana Daisy, después la hermana Claudia y después el hermano Jaime. Veamos, hermana Daisy. Gracias, hermano. Dios les bendiga a todos. Yo tengo un comentario en Dígame. relación a, una vez escuché en una predicación que el pastor decía que ese pacto lo tenía Dios con Abraham, refiriéndose a unas promesas. Sí. Y estaba leyendo en las citas que usted ponía una de que Dios peleará por el pueblo de Israel las batallas con sus enemigos, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tipo de lecturas y ese tipo de promesas también aplican para nosotros los gentiles, sería en este caso, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Y fíjese que hay que tener cuidado en una cosa, ya que usted lo menciona, porque alguien hacía el comentario que nosotros los cristianos somos algo bayunquitos en este sentido. Cuando encontramos un pasaje del Antiguo Testamento, por decirle algo, Isaías 40:31, de que los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, decimos esa es promesa para la iglesia, ¿va? Pero cuando encontramos pasajes como sabed que vuestro pecado os alcanzará, eso es para Israel. No, no. La escritura es íntegra para tanto para ellos como para nosotros en todas sus partes. La escritura es íntegra para nosotros en todas sus partes, tanto en las promesas de bendición como en las advertencias de castigo. Todo. ¿Verdad? Así que en ese aspecto, si queremos hacer
digámosle así, si queremos hacer una lectura correcta de las escrituras, hay que hacer esa consideración, ¿verdad? No solamente agarrar las partes de la bendición, aunque nosotros podemos agarrar, como usted muy bien dice, esa situación, ¿no? De que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es una promesa tanto para Israel como para los creyentes en la actualidad, sin ninguna duda. Que no le quepa la menor duda de que sí. Hermana Claudia, dígame. Sí, pastor. Yo entiendo que el pueblo de Israel tuvo que pasar por ese desierto porque eran idólatras, incrédulos, impíos, ¿verdad? Habían conocido tantos pecados en Egipto y ese tiempo de desierto tuvo que ser necesario para que aprendieran las leyes, los mandamientos, la voluntad de Jehová. Entonces muchas veces como cristianos, esos desiertos son para eso, son para limpiarnos. Hay algo, hay una acusación, como dice el libro de Apocalipsis, que hay una acusación en nuestra contra, que es necesario pasar por ese desierto, por ese proceso, porque hay algo que traemos de Egipto, ¿verdad? Entonces esos desiertos son necesarios por lo mismo que hay en nuestro corazón. Claro que sí. Fíjese que hay un pasaje en las Escrituras que a mí no mucho me gusta, pero como ni modo, así lo escribieron, cuando el apóstol Pedro dice de que por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser probados en diversas pruebas. No mucho me gusta por aquello de que, bueno, y en qué casos es necesario y en qué casos no lo es, ya eso ya tiene que ver con la situación espiritual de cada quien, ¿no? Lo que sí es importante es precisamente el entender de que en el caso del creyente, cuando pasan ese tipo de cosas así, no es porque somos malos ni cosas que se parezcan, sino que Dios quiere irnos quitando. Vaya, porque a veces, por ejemplo, cuando uno pasa por situaciones de escasez, después aprende a ser agradecido. Y cuando Dios después lo restituye a una situación de bonanza, ¿qué es lo que le ocurre? Agradece la abundancia y la comparte. ¿Va? Entonces, a veces el desierto, aunque no es agradable, pero es necesario. ¿Va? No es agradable, pero es necesario. Así que hay que pedirle sabiduría a Dios, tal vez no tanto para que, no tanto decirle, Señor, no me hagas pasar por el desierto, no, sino que para que cuando pasemos por el desierto, que sepamos qué hacer. Esa tal vez sería la parte interesante de todo esto. Hermano Jaime, dígame, perdón. Pastor, lo que sí creo que lo que es el proceso es, digamos, como de la santificación. Lo que sí es instantáneo es la salvación, ¿verdad? Ya Eso sí. cuando Dios escogió a Israel para ser su pueblo, no era, mira, era porque eran buenos, porque eran distinguidos, ¿no? Es inmerecido, pues, todo eso, ¿verdad? Cuando los No, ya. escoge y fue instantáneo, ¿no? Ujú. Y ya ve que, por ejemplo, en esta cita que habíamos leído acá, dice en el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, dice, sino por cuanto Jehová os amó. Entonces, básicamente la elección no está en que ellos sean mejores como nación respecto de las otras que existen en el mundo, sino que es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. Y el paralelo es a nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos, no merecemos, es inmerecido, por eso es por gracia. Así Por es. gracia y misericordia es que somos salvos y es instantáneo, pues lo que viene después de esa selección es esa santificación que nos pone a prueba, nos da pruebas para que nos aferremos a Él, para que sepamos que sin Él nada somos, que tenemos dependencia total de Él, ¿verdad? Y eso es lo que Él busca, si permite las pruebas es para eso, para que nos acerquemos a Él y no nos separemos. Así es. Así Y es. como dice también otro pasaje, ¿verdad? Que nos disciplina. El que es hijo de Dios lo va a disciplinar para Y que lo, y, lo, no y, y- y perderlo. lo, di- y lo dice en varias partes, y lo dice en varias partes, no, porque no es uno solo, sino que lo dice en varias partes, es de la parte más, es de lo más tremendo de todo esto. Bueno, veamos, ¿algún aporte más antes de que les mostremos el tema de la próxima semana? Veamos, ¿algún aporte más? Algo que han habido, hermana Daisy, dígame. Mire, hermano, en relación a este tema de cuando ya están en el desierto, yo
no sé, pero yo me lo imagino, ¿verdad? Que ellos están y todo, pero yo no sé si es por el ambiente en el que vivimos ahora, pero solo ellos, solo renegaban prácticamente por dos cosas, por la comida y que era como lo más fuerte, ¿verdad? Pero el tema de su salud se ve bien puntual, ¿va? Cuando pasa lo de la lepra de los hermanos de Moisés. Ujú. Y de ahí, o sea, cuando tienen sed, que es la otra parte, ¿verdad? Pero Ujú. no hay algo, nosotros ahora, yo siento que somos, o conforme también se va leyendo la Biblia, más materialista con otras cosas, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, ellos hubiera sido más fácil que así como los egipcios tenían sus carros, ellos se fueran en carros y no caminando, porque no le pedían cosas así al Señor, ¿verdad? Lo que pasa es que eran demasiados también. Lo que pasa es que eran demasiados, porque se estima que vaya, el libro de números de los hombres de 20 años arriba estima 630,000. Se piensa que de Egipto salieron más o menos unos 2 millones de personas. Ajá, entonces, pero básicamente eran cosas bien, yo siento mínimas en relación a lo que nosotros ahora le pedimos a Dios, pero lo que me llama poderosamente la atención es ese tema de la salud que le explicaba. No, vaya, pasan las 7 plagas allá, ¿verdad? Ajá, correcto. Pero ya adentro, en el desierto, no hay infecciones, no hay mosquitos que los piquen, no. Nada, nada, Ajá, entonces nada. incluso, este, no sé si problemas dentales, porque, o Bueno, sea, no, te, ya, no, ya, ya, no ya le voy a tenían ni... contestar eso. Ya le voy a contestar eso. Es que mire, le voy a comentar una cosa. ¿Por qué el desierto para ellos? Y algunos de los hermanos ya comentaron algo de esto que le voy a decir. ¿Por qué el desierto para ellos fue necesario? Porque había algo que ellos traían bien, pero bien clavado en su cabeza, y era Egipto. Nos acordamos que en Egipto nos sentábamos en las ollas y comíamos todo lo que queríamos. Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Y cuando hicieron el ídolo, ¿qué hicieron? Un becerro. ¿De dónde tenían la imagen? De Egipto. O sea, había algo que ellos tenían, pero bien clavado en su mente y en su corazón, y era Egipto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los voy a llevar por el desierto porque ese Egipto tiene que salir. No pueden seguir adelante pensando en que ante cualquier otra cosa van a regresar a Egipto. Esa es una. Y la otra cosa, usted se fija de que es cierto que aunque Dios los castigaba, que les mandaba plagas como las serpientes ardientes o como cuando Coré, Datán y Abirán que se abrió la tierra y toda la cosa. Pero hubieron dos cosas de que a pesar de que Dios los castigaba, nunca les quitó. ¿Sabe cuáles fueron? El maná y el agua. Los castigaba con otras cosas, pero esas dos cosas nunca se las quitó. O sea, mira, estás pasando por situaciones difíciles, pero comida siempre vas a tener. Esas Amén. Mira, hermano, o sea que hay un versículo en Isaías que dice, no os acordéis de las cosas pasadas. O sea, eso aplica ahora también para nuestra vida, ¿verdad? Aquella añoranza de cosas que teníamos antes o que deseábamos antes, es como practicar eso, podría ser. sí, sí, porque vaya, hay veces, yo conozco personas que dicen, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el mundo, cómo me divertía, que era bartender y toda la cosa, y todos los tragos que preparaba, y hoy solo Coca-Cola y me hace daño. Entonces ahí es donde está esa situación. Eh, eh, el pasado debe de recordarse solamente para recordarse de dónde es que el Señor nos ha sacado. Es para la única razón por la que el pasado se debe de recordar, no para añorarlo, que era lo que les pasaba a ellos. Ay, nos acordamos que... No, no. El pasado debe recordarse solamente para darle gracias a Dios de dónde nos ha sacado. Más nada. Hermano Hernán, dígame, le veo con la mano levantada.
Hola, pastor, buenas O, noches. o ya la contestamos. A ver. No, tal vez fuera del tema y todo eso, Dígame. interesante, todas las enseñanzas, yo agradecido por la enseñanza. No, me llama la atención que lo que está pasando en Francia, va. Sí. Entonces quiero su opinión ahí, cómo está la juega. Bueno, fíjese de que, mire, lo que mucha gente dice es que la agarran solamente con los cristianos. Mire si hacen eso con los musulmanes. Como saben que los musulmanes les van a engorilar y van a empezar a hacer desorden y todo, mientras que los cristianos somos más bobitos y nos dejamos. Entonces, y fíjese que es bien curioso eso. Alguien hace la observación de que ellos lo hicieron conscientemente, porque seguramente todo lo que es la ceremonia y eso, alguien lo tuvo que aprobar. O sea, a alguien se le presentó el plan, lo vio y dijo que estaba bien. O sea, alguien lo tuvo que aprobar. Y como que estaba aquella situación Sí. de que si no protestan, pues ahí que queda, ¿va? Y si protestan, nos disculpamos. Sigamos. Sí, sigamos, ¿va? Sigamos. Sí. Entonces, hasta cierto punto es una cuestión de que en alguna medida Francia como que está cruzando esa barrera de la tolerancia, porque vaya, es cierto pues de que la democracia moderna se las debemos a ellos y una serie de cosas de las cuales los países de avanzada disfrutan, pues nacieron allí, ¿va? Pero, Sí. pero al parecer como que dentro de esa situación de liberté, egalité, y no me acuerdo cuál es la otra, que sería libertad, igualdad, y no me acuerdo cuál es la otra. Entonces, se da esa situación de que como que se les está pasando la mano. Y la otra que me llama la atención a mí es vaya, porque hicieron la cuestión del cuadro de Da La Vinci, última ¿va? cena. Sí, de la última cena. La última cena. Pero según nosotros, tengo entendido de que el cuadro de Da Vinci no es como, digamos, tiene como muchos defectos, algo así. Parece que hay que no Sí, es lo correcto, pues, que no es, o sea, no, no fue tal cual como es lo del cuadro. empezando por la mesa y la otra de que todos están sentados de aquel lado de la mesa para salir todos en la foto, ¿va? Entonces, pero con todo y eso, pues el cuadro en sí tiene ciertas genialidades de que prácticamente antes de él nadie había hecho un cuadro semejante, Ah, ajá, entonces, ¿verdad? sí, por eso decía Nadie. yo, de que va. Está bien, pastor, le agradezco. Bueno, Gracias. eso que acaba de poner la hermana Daisy en el chat, eso de la Spire y la cepa ciega, que es dejar hacer y dejar pasar. Entonces, también a ellos se les ocurrió esa situación, ¿va? En economía, es donde ellos hacen eso, el dejar hacer y el dejar pasar. Entonces, lo que mucha gente le critica es precisamente de que como que esa libertad que ellos en algún momento propusieron, como que se está saliendo de control, ¿verdad? Se está saliendo de control y puede ser que en algún momento incluso, si ellos no le ponen cuidado, les puede causar problemas. Recuerde que nosotros como cristianos, ¿qué es lo que dice la Escritura? Acuérdese de que ahorita estamos en la época en la que el trigo y la cizaña conviven juntos. Y que es una de las cosas que dice el Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea que puede suceder esto y más, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en ese aspecto estemos, digámosle ahí al pendiente sobre qué es lo que puede pasar, ¿verdad? Porque puede suceder eso y más. Dígame, hermana Claudia. La última, Y va a pasar, pastor, va a pasar. Así Que no es, nos extrañe. que no nos extrañe. Cristo ha sido varón de dolores desde antes y ahora sigue sufriendo achaques, reproches, rechazo, crítica. Que no nos extrañe, Va a porque pasar, nosotros no somos moradores de esta tierra. así es, va a No pasar somos eso moradores, y somos más. peregrinos. Va a pasar Sí, eso y más, ¿verdad? Así pero nosotros no pertenecemos a este mundo. lo que sí, y es importante, tal vez en medio de todo eso debemos hacer lo que el Señor Jesucristo nos dijo que debemos de hacer, ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso sí, eso sí debemos de ser, eso sí debemos de demostrar con altura y con espíritu cristiano que nosotros sí sabemos tratar ese tipo de cosas. Eso sí lo debemos de hacer, ¿verdad? Bien,
Déjenme mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. La próxima semana, el 8 de agosto, que es el próximo jueves, vamos a hablar acerca de los apóstoles. Esos pobrecitos clientes que cómo los molestan de que les echan la culpa de todos los pecados del ministerio del Señor, hicieron cosas bien interesantes que vale la pena que nosotros vamos a aprender, que nosotros Y podamos va a hablar de los aprender. apóstoles de hoy, pastor. Vamos a ver de hacer un medio espaciocito para... Esos títulos que dice este pastor Sergio Solórzano, que esos títulos de apóstol los dan en Gofitipos, dice. Ah, es posible, es posible. Yo también tengo una apreciación algo parecida respecto a eso de los apóstoles, porque mejor el otro jueves le cuento, pero creo que le va a interesar porque sí tengo una justificación bíblica para lo que el otro jueves le voy a enseñar, ¿verdad? Entonces, ahí el otro jueves les cuento sobre cómo va a estar esa situación. Así que no me queda más pues que agradecerles, de veras sus opiniones han enriquecido muchísimo el tema y qué bueno pues de que se despierta ese interés por este tipo de cosas, porque le digo, yo lo hago no tanto como una predicación, porque predicaciones usted pone YouTube y puede encontrar un montón de cosas. Yo lo que estoy pensando es forjar líderes. Esa es mi onda, forjar líderes, ¿verdad? Personas de que tienen un grupo de discipulado, un grupo de jóvenes, una iglesia, un ministerio, ¿verdad? Entonces, pensando en ese tipo de gente, es que van enfocados estos estudios, ¿verdad? En que usted pueda crecer para poder desarrollar de una manera más eficiente ese tipo de ministerio. Bueno, vamos a orar entonces para terminar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por la reunión que nos has permitido tener. Bendice a cada uno de tus hijos que nos acompañaron. También te pedimos por los que van a poder ver este video posteriormente, que pueda ser de edificación para sus vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Tengan una feliz noche. Más tarde va a estar el video para que lo puedan ver por ahí. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Dios me los bendiga a todos. Amén.